Empiezo a leer nada. Primera parte 2. Al amanecer, las ropas de la cama, revueltas, estaban en el suelo. Tuve frío y las atraje sobre mi cuerpo. Los primeros tranvías empezaban a cruzar la ciudad y amortiguado por la casa cerrada. Llegó hasta mí el tintineo de uno de ellos, como en aquel verano de mis 7 años, cuando mi última visita a los abuelos. Inmediatamente tuve una percepción nebrosa, pero tan vívida y fresca como si me la trajera el olor de una fruta recién cogida, de lo que era Barcelona en mi recuerdo. Este ruido de los primeros tranvías, cuando día angustias cruzaba ante mi camina improvisada para cerrar las persianas que dejaban pasar ya demasiada luz, o por las noches, cuando el calor no me dejaba dormir y el traguideo subía la cuesta de la calle de Alebaú, mientras la brisa traía olor a las ramas de los plátanos verdes y ponientos bajo el balcón abierto. Barcelona era también unas aceras anchas, húmedas, de riego y mucha gente bebiendo refrescos en un café. Todo lo demás, las grandes tiendas iluminadas, los autos, el bullicio y hasta el mismo vacío del día anterior desde la estación, que yo añadía a mi día de la ciudad. Era arco, barto y falso, construido artificialmente, como lo que demasiado trabajando y manoseado vierte su frescura original. Sin abrir los ojos sentí otra vez una oleada venturosa y cálida. Estaba en Barcelona. Había amontonado demasiados sueños sobre este techo concreto para no parecerme un
milagro aquel primer rumor de la ciudad, diciéndome tan claro que era una realidad verdadera como mi cuerpo, como el roce áspero de la manta sobre mi mejilla. Me parecía haber soñado cosas malas, pero ahora descansaba en esta alegría. Cuando abrí los ojos vi a mi abuela mirándome, no a la viejecilla de la noche anterior, pequeña y consumida, sino a una mujer de cara o parada bajo el velo de un sombrero a la moda del siglo pasado. Sonreía muy suavemente y la seda azul de su traje tenía una tierna palpitación junto a ella. En la sombra, mi abuelo, muy guapo, con la espesa barba castaña y los ojos azules bajo las cejas rectas. Nunca les había visto juntos en aquella época de su vida y tuve curiosidad por conocer el nombre del artista que firmaba los cuadros. Así eran los dos cuando vinieron a Barcelona hacía 50 años. Había una larga y difícil historia de sus amores. No recordaba ya bien que es algo relacionado con la pérdida de una fortuna. Pero en aquel tiempo el mundo era optimista y ellos se querían mucho. Estrenaron este viso de la calle de Arevalo que entonces empezaba a formarse. 8. Habría muchos solares aún, y quizá el olor a tierra trajera a mi abuela reminiscencias de algún jardín de otros sitios. Me la imaginé con ese mismo traje azul, con el mismo gracioso sombrero, entrando por primera vez en el piso vacío, que olía aún a pintura. Me gustaría vivir aquí. Pensaría al ver a través de los cristales el descampado. Es casi en las afueras, tan tranquilo, y esta casa es tan limpia, tan nueva, porque ellos vivieron a Barcelona con una ilusión opuesta a la que a mí me trajo el descanso. En buen trabajo seguro y metódico fue su puesto de refugio, la ciudad que a mí se me antojaba como baranga de mi vida.
Aquí el piso de 8 balcones lleno de cortinas, encajes, terciopelos, lazos, los baúles porgaron su contenido de froslerías, algunas valiosas. Los rincones se fueron llenando las paredes también. Relojes historiados dieron a la casa su latido vital. Un piano, ¿cómo podía faltar? Sus lánguidos aires cubanos en el atardecer. Aunque no eran muy jóvenes, tuvieron muchos niños, como en los cuentos. Mientras tanto, la calle de Alebao crecía. Casas tan altas como aquella y más altas aún formaron las espesas y anchas manzanas. Los árboles tiraron sus ramas y vino el primer tranvía eléctrico para darle su peculiaridad. La casa fue envejeciendo, se le hicieron reformas, cambió de dueños y de porteros varias veces, y ellos siguieron como una institución inmutable en aquel primer piso. Cuando yo era la única nieta pasé ahí las temporadas más excelentes de mi vida infantil. La casa ya no era tranquila. Se había quedado encerrada en el corazón de la ciudad. Luces, ruidos, el oleaje entró en la vida, rompía contra aquellos balcones con cortinas de terciopelo. Dentro también desbordaba. Había demasiada gente. Para mí, aquel vicio era encantador. Todos los días me compraban golosinas y me premiaban las picardías que hacía a los otros. Los abuelos tenían ya el pelo blanco, pero eran aún fuertes y leían todas mis gracias. Todo esto podía estar tan lejano. Tenía una sensación de inseguridad frente a todo lo que ahí había cambiado, y esta sensación se agudizó mucho cuando tuve que pensar en enfrentarme con los personajes que había entrevisto la noche antes. ¿Cómo serán? Pensaba yo, y estaba ahí en la cama, vacilando sin atreverme a afrontarlos.
La habitación con la luz del día había perdido su horror, pero no su desarreglo espantoso, su absoluto abandono. Los retratos de los abuelos colgaban torcidos y sin marco de una pared empaperada de oscuro con muchas de humedad y un rayo de sol polvoriento subía hasta ellos. Me complací en pensar en que los dos estaban muertos hacía años. Me complací en pensar que nada tenía que ver la joven del pelo de que la pequeña momia irreconocible que me había abierto la puerta. La verdad era, sin embargo, que ella vivía, aunque fuera lamentable entre la carcazón de trastornos inútiles que con el tiempo se habían ido acumulando de su casa. 3 años hacía que, al morir el abuelo, la familia había decidido quedarse solo con la vida del piso. Las viejas chocherías y los muebles sobrantes fueron una verdadera avalancha que los trabajadores encargados de tabiar la puerta de comunicación amontonaron sin mérito unos sobre otros, y ya se quedó la casa en el desorden provisional que ellos dejaron. Vi sobre el sillón al que yo me había subido la noche antes, vengado desvergonzado, que lamía sus badas al sol. El bicho parecía ruinoso, como todo lo que le rodeaba. Me miró con sus grandes ojos, al parecer dotados de individualidad propia, algo así como si fueran unos lentes verdes y brillantes colocados sobre el hociquillo y sobre los bigones canosos. Me restregué los párpados y volví a mirarle el narco el lomo y se le marcó el espinazo en su fraquísimo cuerpo. No pude menos de pensar que tenía un singular aire de familia con los demás personajes de la casa, como ellos presentaban un aspecto excéntrico y resultaba espiritualizado, como consumido por ayunos largos, por la falta de luz y quizá por las
cavilaciones. Le sonreí y empecé a vestirme. Al abrir la puerta de mi cuarto, me encontré en el sombrío y cargado recibidor hacia el que convergían casi todas las habitaciones de la casa. Enfrente aparecía el comedor con un balcón abierto al sol. Tropecé en mi camino hacia ahí con un hueso, velado seguramente por el perro. No había nadie en aquella habitación, a excepción de un loro que rumiaba cosas suyas, casi riendo. No siempre creí que aquel animal estaba loco. En los momentos menos oportunos chillaba de un modo espeluznante. Había una mesa grande con un azucarero vacío abandonado encima, sobre una silla. Un muñeco de goma desdeñito. Yo tenía hambre, pero no había nada comestible que no estuviera pintado en los abundantes bodegones que llenaban las paredes, y los estaban mirando cuando me llamó tía a costillas. El cuarto de mi tía comunicaba con el comedor y tenía un balcón a la calle. Ella estaba de espaldas, sentada frente al pequeño escritorio. Me paré asombrada a mirar la habitación porque parecía limpia y en orden, como si fuera un mundo aparte en aquella casa. Había un armario de luna y un gran crucifijo tapiado, otra puerta que comunicaba con el recibidor al lado de la cabecera de la cama, un teléfono. Ladia volvía la cabeza para mirar mi asombro con cierta complacencia. Estuvimos un rato calladas y yo inicié desde la puerta una sonrisa amistosa. Ven, Andrea, me dijo ella. Siéntate. Observe que con la luz de la día angustias parecía haberse hinchado adquiriendo porto y formas bajo su cuartaborpo verde, y me sonreí pensando que mi imaginación me jugaba malas basadas en las primeras impresiones. Hija mía, no sé cómo te han educado. Desde los primeros momentos angustias estaba
empezando a hablar como si se prepararse para hacer un discurso. Yo abrí la boca para contestarle, pero me interrumpió con un gesto de su dedo.